las patologías que mucho auge ha adquirido en los últimos años es la enfermedad celíaca. Antes no teníamos tanto paciente con diagnóstico de enfermedad celíaca como ahora, porque está dentro del grupo de patologías que ocasionan síndromes de mala absorción. Cuando hay un paciente que tiene diarreas persistentes, que hemos visto en la clasificación de diarreas, una de las patologías que se tienen que descartar es esta. ¿Qué es lo que ocasiona? Si yo denoto directamente enfermedad celíaca como tal, es una patología de intestino delgado, duodeno específicamente, que me ocasiona atrofia de las vellosidades de intestino. Y al ocasionarme atrofia vellositaria duodenal, me va a ocasionar patología sistémica. ¿Ok? Actualmente la enfermedad celíaca se la considera como una patología inmunitaria, es una patología que va a tener un factor gatillante, que es el gluten, que va a ocasionar atrofia de vellosidades del duodeno y como consecuencia síntomas de mala absorción sistémicas. No es una patología netamente del intestino y no es una patología que solo me ocasiona diarrea. Síntomas de enfermedad celíaca, síntomas de mala absorción, pérdida de peso, esteatorrea, deposiciones líquidas, alteraciones menstruales, problemas de ansiedad, problemas de depresión, enfermedades autoinmunes hepáticas, pancreáticas, que se asocia con toda esta gama de patologías. ¿Ok? Es una enfermedad con alta prevalencia, es una enfermedad que tiene mucha patología a nivel europeo con seropositividad y mucha prevalencia a nivel de atrofia en el sur de América, específicamente en Argentina. Tenemos muchos pacientes celíacos en Argentina. ¿Cuál es el factor causal? Si yo, digamos, les pongo en la evaluación factor causal para el desarrollo de enfermedad celíaca, ¿qué me van a poner como respuesta? Gluten. El gluten. ¿Qué es el gluten? ¿Es anticuerpo o es antígeno? Antígeno. ¿Qué me va a ocasionar en el cuerpo del paciente? Reacciones de anticuerpos. ¿Cuál es el factor causal? El antígeno, que es el gluten. ¿Dónde se encuentra el gluten? Masas, Trigo, cebada y centeno. Los tres. No está en la avena, ¿ok? Pues por contaminación de la avena. ¿Y cómo yo voy a encontrar los anticuerpos? ¿Cuáles son los anticuerpos específicos de la enfermedad celíaca? Que eso lo han visto mucho paciente enfermo celíaco, tal vez hay aquí alguno que sea celíaco. ¿Cuáles son los anticuerpos que me dicen que tengo esta reactividad inmunológica en el intestino que yo debo de solicitar? Esto lo van a revisar, ¿ok? Es lo que pasa. Tengo el gluten que se va a desencadenar en gliadina y la gliadina me va a activar a los HLA. Tengo dos genes que me predisponen a que el paciente sea celíaco, HLA DQ2 y HLA DQ8. Que si nosotros tenemos el gen, somos propensos a desarrollar enfermedad celíaca. El 30% de la población mundial tiene estos genes, pero no todos son celíacos, todos tienen el riesgo, ¿ok? El gluten va a generarse o se va a degradar en gliadina y este me va a activar al péptido de aminado de gliadina. Entonces mis anticuerpos van a ser el péptido de aminado de gliadina, anticuerpo antipéptido de aminado de gliadina y el anticuerpo antigliadina. Los dos específicos para enfermedad celíaca. ¿Ok? Aquí en el gráfico lo tenemos. Y esto que me va a ocasionar una reacción inflamatoria con liberación de CD4 y liberación de toxinas. ¿Para qué? Para la atrofia velocitaria. ¿Ok? La enfermedad celíaca en algún momento ha sido muy enredado en relación a los anticuerpos, pero lo entendemos bien con lo que se libera: antigliadina, antitransglutaminasa, antipéptido de aminado de gliadina y antiendomicina, que son las cuatro serologías para decir que el paciente es celíaco. ¿Okay? Una de estas ya me da positivo, mi paciente tiene riesgo a enfermedad celíaca. ¿Por qué aparece esto? Por mi antígeno. ¿Ok? Antes decían, el paciente celíaco es aquel que tiene solo diarrea. Actualmente no, tenemos toda esta estirpe de enfermedad de pacientes celíacos que pueden ser asintomáticos, con forma clásica, que es el típico paciente con diarrea y pérdida de peso,
Los no clásicos que tienen otras manifestaciones, los subclínicos que dicen, creo que mejor un poquito con la dieta sin gluten, y los que tienen potencial, son inminentes a desarrollar la enfermedad. ¿Okay? Mi objetivo no es que aprendan ahí estos subtipos de enfermedad celíaca, no. Mi objetivo es que sepan antígeno, anticuerpos y cómo diagnosticar. ¿Okay? Ahí está, para que lo revisen, esto se los voy a pasar, todas las diapositivas lo tienen, cuáles son los sintomáticos, cuáles son los asintomáticos, el porcentaje, que tampoco es mi objetivo que se memoricen los porcentajes, ahí se los presento, pero lo que sí yo quiero que entiendan es esto. Un paciente celíaco puede venir con un patrón típico de diarrea y esteatorrea. Recordemos la clase anterior, les dije, enfermedad celíaca, síndrome de mala absorción, ¿qué me va a ocasionar? Grasa en la caquita. A usted hace deposiciones líquidas, ok. Hago deposiciones normal, ok, pero flota tu caquita en el agua, esteatorrea. Ok, que es una manifestación que los pacientes dicen. Otras formas de presentación demasiado inespecíficas. Dolor, dispepsias, flatulencias, alteración del ritmo evacuatorio, distensión abdominal, que estos son síntomas, digamos, comunes para muchas patologías, pero pueden nuestros pacientes venir con esta sintomatología. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero pido lo común, todo lo que me va a ocasionar dispepsias, giardias, amebas, como parasitológicos, lo común. Es negativo, recién me voy al estudio de mala absorción. ¿Okay? Y dentro del estudio de mala absorción hay que ver, ¿hay disentería? ¿Hay grasita en la caquita? Sí hay. ¿Tiene grasita en la caquita? Le pido serologías para enfermedad celíaca. Las serologías para enfermedad celíaca, esos 4 que se lo van a memorizar. Es importante lo saber. Positivo las serologías para enfermedad celíaca, endoscopía con biopsias de duodeno. ¿Para qué? ¿Qué debo buscar en la endoscopía? Atrofia de la vesícula. ¿Okay? Atrofia, que es lo típico, que puede ser leve, moderada o severa, o puedo tener linfocitos intraepiteliales, células de defensa en mi duodeno. Más de 25 linfocitos intraepiteliales me hacen sospechar de enfermedad celíaca, que es otra prueba específica. O tener hipertrofia de las criptas del duodeno, que también me hace sospechar. ¿Okay? Aquí estamos hablando un poquito más a detalle de lo que se hace con el diagnóstico de enfermedad celíaca. Otras manifestaciones, podemos tener otras enfermedades, y algo muy común en las enfermedades o en la enfermedad celíaca, que lo están describiendo todos los libros, es la dermatitis herpetiforme. Reacción en piel que tiene una asociación en especificidad con la enfermedad celíaca de más del 80%. ¿Okay? Si tienen un paciente con dermatitis herpetiforme y tiene algún síntoma en específico digestivo, busquen si no es celíaca. Tiene alta asociación. ¿Okay? Otras enfermedades, todo lo que es mala absorción. Enfermedades hepáticas autoinmunes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hepatitis, pancreatitis que no tengan causa, busquen su paciente risa. ¿Okay? Esto lo hemos visto, aquí hay un poquito más de las manifestaciones clínicas. Podemos tener manifestaciones endocrinológicas con alteraciones de los ciclos menstruales, hemorragias, anemias de origen no determinado, hipertransaminasemia, hepatitis, como les decía, y todo lo que es mala absorción. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad celíaca realmente es una enfermedad sistémica. ¿Okay? No busquen aquel paciente que solamente está con baja de peso y con diabetes. El diagnóstico requiere de criterios. Aquí están los 4 criterios que nosotros vamos a buscar. La clínica puede ser muy inespecífica, nos vamos a basar en la clínica. En la serología, creo que no les he notado específicamente. Aquí están las serologías. Anticuerpos antigliadina, anticuerpos antipéptido de aminado de gliadina, anticuerpos antitransglutaminasa y el anticuerpo antiendogenasa. En intestino, doctores, importante que nosotros tengamos en cuenta las inmunoglobulinas que medimos en intestino, es la inmunoglobulina A, no es la M como lo hacemos en la parte sistémica. ¿Okay? A para ver si hay actividad y la parte G para ver si hay cronicidad. Todas las inmunoglobulinas que ustedes van a pedir en relación a anticuerpos son la A. ¿Ok? Antitransglutaminasa, antiendogenasa, antipéptido de aminoglicina y antigliadina. ¿Cómo lo voy a recordar? Aquí está el cuadrito. A veces nos enredamos.
Veamos, ahí está la respuesta en la fisiopatología. Tengo gliadina, antideaminado, antitransglutaminasa y mis linfocitos. Yo veo y recuerdo este cuadrito y voy a saber cuáles son mis anticuerpos. Pero inmunoglobulina A para ver si es actividad aguda. ¿Ok? Ahí estamos con las inmunoglobulinas. Mucha letra para que lo revisen. La especificidad. ¿Cuál es más específico? Antiendomicio, muy específico. Antipéptido de aminado de gliadina, muy específico, pero más en niños menores de 2 años. ¿Ok? Pero a todos los pacientes que sospechen de la enfermedad pidan los 4 anticuerpos. En Bolivia lo hacen, en Cochabamba se hace. ¿Ok? Pidan eso. Y si tengo ya positividad, está positivo, necesito ver si hay atrofia. ¿Qué hago? Endoscopía digestiva. Objetivo, en estómago hemos visto gastritis, protocolo de Sydney para ver tipo de gastritis. En duodeno tomo biopsias para ver el protocolo histopatológico de March. ¿Qué se hace? Se toma biopsias de segunda porción de duodeno, 4 biopsias de 4 pliegues de la segunda porción y 2 biopsias de bulbo duodenal. Si nosotros no tomamos esa cantidad de las biopsias, podemos estar dando diagnósticos fallidos. 6 biopsias de duodeno para ver qué atrofia. Atrofia lo específico, sospecha linfocitos intraepiteliales y sospecha hiperplasia de las criptas duodenales. ¿Ok? Con eso ya haces diagnóstico y como pueden ver tenemos mucha especificidad. Y aquí están los horarios que les digo. ¿Ok? 9 y 12. 9, 12 de bulbo y 4 de segunda porción. Regla. ¿Qué va a decirme la endoscopía? Podemos tener patrones de linfocitos intraepiteliales, hiperplasia de las criptas, vellosidades de atrofia. Clasificación de March. ¿Cuál es la clasificación utilizada para enfermedad celíaca? ¿Cuál es la otra clasificación? Creo que no lo tengo en la presentación, la de Druth, que se utilizan los patólogos de Cochabamba. Están usando más Druth que March, pero todos los libros te hablan de March. ¿Ok? Hiperplasia, linfocitos y la atrofia. No olviden para enfermedad celíaca. Y la genética. ¿Cuál es la genética específica para enfermedad celíaca? Los D, ¿ok? HLA DQ2 y HLA DQ8. Aquí lo que quiero que vean, el DQ8 que es específico y el DQ2 que es específico. Los demás en estudio. ¿Listo? Una enredaderas, ¿no? Enfermedad celíaca. Ahora, ¿cuáles son mis pacientes con riesgo? ¿Quiénes pueden desarrollar enfermedad celíaca? ¿En quiénes voy a sospechar de esta enfermedad? Pacientes con diabetes mellitus tipo 1, niños, pacientes que tienen tiroiditis autoinmune y pacientes que tienen dermatitis herpetiforme, lo que les había dicho, la piel. ¿Okay? Y todas las enfermedades inmunológicas que no hayamos identificado la posible causa. Pero tiroiditis autoinmune, dermatitis herpetiforme y diabetes mellitus tipo 1 nos tienen que obligar a buscar enfermedad celíaca. Pidan las serologías, hagan las biopsias de duodeno. Si yo no tengo positividad en estos, pero mi paciente tiene clínica, pidan la parte genética, que la parte genética también se hace en Bolivia. Y obviamente, si mi mamá tiene enfermedad celíaca y mis hermanos tienen enfermedad celíaca, pues tengo que solicitar porque esto es genético. ¿Okay? Tiene alta relación. Y aquí les pongo el diagnóstico diferencial. Enfermo celíaco, claro, ¿verdad? Atrofia, síndrome de mala absorción, manifestaciones sistémicas con serologías positivas. Ese es un paciente celíaco, porque tengo positivo y está estudiado. Hay otro término que es la sensibilidad al gluten no celíaco. Ojo, no hay alergia al gluten. Ese término no existe. Muchos dicen, soy alérgico al gluten, y eso no hay. Lo que hay es alergia al trigo. ¿Okay? ¿Cuál es el sensible al gluten no celíaco? Aquel paciente que tiene síntomas con el gluten,
pero que tiene serologías negativas y no tiene biopsia definitiva de enfermedad celíaca. No hay atrofia, no hay linfocitos intraepiteliales, no hay hiperplasia de las células. Todo es negativo. Pese a que este paciente tenga el factor genético positivo. Les repito, puedo yo tener genes para ser enferma celíaca, pero no ser enferma celíaca porque el 30% lo tiene. ¿Qué me hace el diagnóstico de enfermedad celíaca? La endoscopía más biopsia y las serologías. ¿Ok? Y el paciente sensible al gluten no celíaco es aquel que tiene endoscopía más biopsia negativa, serologías negativas, pero que no responde a la dieta sin gluten, que es el tratamiento. ¿Ok? Ese es el sensible al gluten no celíaco, que muchos pacientes están dentro de ese grupo. ¿Ya? Y la alergia al trigo, ¿qué es? Alergia al alimento, que se va a diagnosticar con ¿qué? Inmunoglobulina. ¿Cuál es la inmunoglobulina de la alergia? La E. Van a tener eosinófilos en abundante cantidad en el hemograma e inmunoglobulina E alta con una prueba de reacción positiva a alergia con el trigo. ¿Ok? No hay alergia al gluten, lo repito. En algún momento si yo les pongo en el examen, paciente tal, diagnóstico alergia al gluten, no. Es alto. Aquí está. ¿Cómo voy a hacer la clasificación o cómo voy a hacer la diferenciación? Lo que les acabo de decir. Ambos, el enfermo celíaco y el sensible al gluten no celíaco, ambos tienen buena respuesta a la dieta sin gluten, ¿ok? Que es lo común que van a compartir. Y el otro tiene inmunoglobulina E. Otras causas, diagnósticos diferenciales, ahí lo tienen para que lo revisen. Hay muchas enfermedades inflamatorias, hay muchos síndromes de mala absorción. No tenemos todo esto en Bolivia, pero tengan en cuenta que a veces hay linfocitos altos, lo que les dicen, linfocitos intraepiteliales altos, en pacientes que tienen enfermedad de Crohn, Giardia, pacientes con VIH, porque tengo mi sistema inmunitario. Siempre descarten estas patologías y recién vamos a poner al paciente en este grupito de enfermos. ¿Okay? Quiere decir que el diagnóstico de enfermedad celíaca es por descarte. ¿Y cuál es el tratamiento? Evitar el gluten en la dieta. Trigo, cebada y centeno. ¿Ya? Y todo lo que lo contamina, que es lo más difícil. Lavar el utensilio con la misma esponjita, cocinar en el mismo recipiente, contamina el alimento del paciente. Entonces, hasta eso tenemos que explicar. Tienes que tener tus utensilios, tienes que tener tus cucharitas, tienes que tener tus esponjitas para lavarlo, porque si hay contaminación, estás consumiendo. ¿Ok? A veces es difícil que nuestro paciente solamente responda al tratamiento sin gluten, y ahí tenemos a dos estirpes grandes: la enfermedad celíaca tipo 1 y la enfermedad celíaca tipo 2 en relación al tratamiento. El tipo 1 es aquel que va a responder a la dieta sin gluten y está genial, perfecto, no tiene síntomas. Y el tipo 2 es aquel que va a requerir una inmunomodulación en su intestino. Y a ese tipo 2 les damos corticoides, ¿ok? Que son los refractarios al tratamiento, para decirlo y lo podamos entender de mejor manera. No todos los pacientes enfermos celíacos terminan recibiendo corticoides, pero en algún momento, cuando esta refractariedad ya está teniendo muchos síntomas el paciente, inicia un corticoide. No de por vida, sino según cómo vaya respondiendo al tratamiento. ¿Ok? Ahí tienen un poquito más de lo que se está haciendo sobre enfermedad celíaca, y ahí está, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la que se añade el corticoide, y las tipo 2, ojo, son las que pueden desarrollar cáncer, linfocitos o linfomas en intestino delgado, ya siempre con control a sus pacientes. Entonces, como conclusión, ¿qué vamos a decir? Tenemos 3 estirpes de pacientes que son con mala absorción al gluten o al trigo: el enfermo celíaco, el sensible al gluten no celíaco y el alérgico al trigo. Que las manifestaciones clínicas son sistémicas, que van a ocasionar liberación de anticuerpos a un antígeno que es el gluten. Los anticuerpos lo van a aprender: antigliadina, antipéptido de aminado de gliadina, antitransglutaminasa y antiglutaminasa.
El diagnóstico se hace con serologías, con sintomatología y con endoscopía. ¿Okay? Hago la genética cuando tengo mucha duda. Si la genética me sale positivo, ya tengo a mi paciente positivo. Si sale negativo, tu paciente no es celíaco ni es sensible al gluten o cero. ¿Okay? Sale del grupo completo. ¿Dudas sobre esta patología? Es maravillosa la enfermedad celíaca. Hay harto celíaco ahora. ¿Dónde celíacos? Segunda patología. Enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuáles son las dos estirpes de enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Eso lo han visto en fisiología o en fisiopatología? Tengo dos ramas grandes de enfermedad inflamatoria intestinal. El Crohn y la colitis ulcerativa. Dos patologías macroscópicas con mucha sintomatología que nos ocasionan diarreas secretoras. ¿Okay? Este es el ejemplo claro de secreción de la mucosa, diarreas con alto contenido de proteína, diarreas con moco y diarreas con sangre secreta. ¿Que es una enfermedad autoinmune? Sí, es una enfermedad autoinmune. Que hay dos grandes grupos con dos tratamientos distintos. La enfermedad inflamatoria intestinal tiene estos dos grandes grupos macroscópicos, que es el Crohn y la colitis ulcerativa, y un grupo pequeñito que son las colitis microscópicas. Estas colitis microscópicas son aquellas que yo voy a ingresar con el colonoscopio y voy a ver una mucosa normal, pero mi paciente tiene sintomatología de diarrea persistente crónica secretora. ¿Qué voy a hacer? Voy a biopsiar el intestino y vamos a ver al microscopio estas colitis microscópicas: eosinofílica, linfocítica y colágena. ¿Okay? Que son las microscópicas. Características: es más común en el norte de América y en Europa. Se presenta generalmente en varones entre los 15 y 30 años, que es lo común, digamos, y que cuando tenemos cierta patología, es una enfermedad autoinmune que va a estar en relación a genes y factores externos. El cigarro nuevamente aquí juega un papel muy importante, y todo lo que oxida el tubo digestivo, embutidos, enlatados, embotellados y todo lo que tiene exceso de sodio, ¿okay? Como en el cáncer gástrico, lo que les mencionaba. Etiología: factor genético, autoinmune, liberación de interleucinas. Nuestras interleucinas son malas cuando están en abundante cantidad, y en este caso mi factor determinante es la interleucina 17 en relación a la colitis ulcerativa, y a la enfermedad de Crohn, la interleucina beta 1. ¿Cuál es más común, la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn? La colitis ulcerativa. Siempre va a tener relación a antecedentes familiares. Es una enfermedad de transmisión genética. ¿Okay? Características. Enfermedad de Crohn. Voy a empezar por la enfermedad de Crohn. ¿Me ocasiona diarreas secretoras? Sí. Con moco, con sangre, a veces dolor espasmódico, pero que va a tener una característica importante de manifestación sistémica. Mi paciente puede tener artralgias, puede tener mialgias, estomatitis herpética, puede tener lesiones dérmicas, atopía en la piel, y va a tener alteraciones del tubo digestivo en saltos. Puede estar en la boca, en el estómago, en el duodeno, en el ilion, en el colon, pero nunca seguido. ¿Okay? Y tiene una característica bien importante de mencionar, que es una afección transmural. ¿Okay? Pongo aquí mis capas del intestino, me va a afectar mucosa, submucosa, muscular, serosa, y por lo tanto tiene alto riesgo de perforar, de hacer fístulas y de hacer estenosis. ¿Okay? La enfermedad de Crohn afecta o tiene una predilección en el intestino delgado ilion, en el intestino delgado, en la parte terminal de ilion, que generalmente es donde se va a depositar la enfermedad, y que nos va a ocasionar diarreas y nos puede ocasionar perforación de intestino y fístulas. Es bien peligroso tener una enfermedad de Crohn no tratada. Abscesos, estenosis, fístulas y manifestación sistémica. La colitis ulcerativa, a diferencia, colitis solamente afecta al colon. Afecta de forma ascendente, primero recto
y va en ascenso, sigmoides, colon descendente y transverso. Y me afecta solamente en las capas superficiales, mucosa y submucosa. ¿Ok? ¿Cuál es la desventaja de la colitis ulcerativa? Que tiene alta asociación con enfermedades inmunológicas de vía biliar, la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante. ¿Okay? Pueden hacer inclusive que el paciente desarrolle cáncer en colon y cáncer en piel. Dos patologías que va a tener esta característica. Colitis ulcerativa afecta mucosa y submucosa con afección predominante en recto y la parte distal, lo que predomina. Por lo tanto, su manifestación común va a ser la rectorragia con diarreas y moco, y la enfermedad de Crohn me puede afectar desde la boca hasta el ano, pero en saltos. Afección transmural y por lo tanto alto riesgo de perforación, estenosis, fístulas y abscesos. ¿Ok? Ambas patologías son patologías autoinmunes. Al ser patologías autoinmunes, ¿qué vamos a requerir de tratamiento? ¿Cuál es mi antígeno autoinmune? No tengo antígeno. ¿Qué tengo que ocasionar? Disminuir factores de inflamación. Entonces, ¿qué le voy a dar a mi paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Cuál es mi tratamiento? Voy a dejar inmunomoduladores. Inicio con prednisona o inicio con antiinflamatorios netos del intestino. La mesalazina, que es lo que tenemos en Bolivia. Antiinflamatorio específico de intestino, pero como es un antiinflamatorio solamente me sirve para mucosa y submucosa. ¿Para qué enfermedad? Colitis ulcerativa. En la enfermedad de Crohn voy a ir desde lo básico, que son corticoides, hasta los inmunomoduladores grandes, que en Bolivia no lo tenemos todos. Interleucinas, inhibidores de la JAK, inhibidores de la JAK1, JAK2, que son tratamientos mucho más específicos. ¿Okay? Cuadro clínico, depende de dónde afecte. Si tengo la enfermedad de Crohn en ilion y colon, ojo, ya saben la fisiopatología de ilion. En el ilion se absorbe más líquido y más electrolitos. Si yo tengo inflamado el ilion, ¿qué voy a tener? Diarrea. Diarrea crónica con síntomas de mala absorción, secreción. Si tengo afección de otros órganos en la enfermedad inflamatoria, voy a tener otras manifestaciones, fisuras perianales, fístulas y abscesos. ¿Por qué? Porque es transmural. Hacen fístulas y abscesos. Son patologías o son complicaciones frecuentes de la enfermedad de Crohn. Y si voy a tener afección oral, estomatitis, aftas en la parte del paladar blando, que es algo común. ¿Okay? Y en la enfermedad, en la colitis ulcerativa, rectorragia, tenesmo, moco en las deposiciones, y si me afecta todo el colon, colitis fulminante, que es mi intestino está tan inflamado que no se está moviendo. ¿Qué pasa cuando no se mueve el intestino? ¿Qué genera las bacterias del intestino? Metano. ¿Qué es el metano? Es gas. ¿Y qué puede ocasionar el metano en exceso cuando no lo eliminamos? Explosión. Podemos ocasionar perforación del intestino por una colitis fulminante o megacolon tóxico por la colitis ulcerativa. ¿Okay? Que es una complicación grave que en caso el paciente lo tenga, tiene que ir a una colectomía total. Son clasificaciones que generalmente nos dicen cuál es la gravedad que va a tener nuestro paciente. No es mi objetivo que lo sepan, lo que quiero que sepan cuál se manifiesta de forma sistémica y en todo el tubo digestivo y cuál tiene afección netamente del intestino grueso. Otras manifestaciones, específicamente patologías inmunológicas en la colitis ulcerativa. ¿Okay? Y patologías sistémicas en la enfermedad de Crohn. Artralgias, mialgias y otras manifestaciones externas. Podemos tener estomatitis aftosa, lesiones dérmicas, uveitis, colangitis esclerosante primaria, fístulas perianales como parte de la enfermedad inflamatoria intestinal. El diagnóstico siempre es por descarte. ¿Cómo va el diagnóstico? ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de estos pacientes? Los sospechos hay diarrea persistente y rectorragia. ¿Cómo va el diagnóstico? En la enfermedad celíaca, anticuerpos y biopsia. ¿Y en este caso? Biopsia.
Cada que vean o cada que encontremos nosotros una lesión en el intestino, delgado o grueso, siempre biopsiamos para ver la causa. Porque hay colitis por radiación, colitis microscópicas, hay colitis inflamatorias por medicamentos, por antibióticos, pues hay tantas colitis que tenemos que biopsiar. La biopsia es definitiva. Hacemos la biopsia y luego se da el tratamiento. Algunos laboratorios específicos o un poquito sensibles son los PANCAS y los CEANCAS, el ASCA, pero no es específico de la enfermedad, te da positivo en todas las enfermedades autoinmunes. Pero si el paciente no se quiere hacer colonoscopia, pues tenemos acá. Prueba en heces, calprotectina fecal, se hace en Bolivia. No para el diagnóstico, sino para el seguimiento del paciente. Yo soy paciente con colitis ulcerativa y he recibido tratamiento. Quiero saber cómo estoy. No me van a hacer nuevamente colonoscopia, me van a pedir calprotectina fecal, seguimiento a la enfermedad. Si mi calprotectina fecal cuantitativa está por debajo de 200, entonces mi paciente está con remisión de enfermedades, puedo ir suspendiendo el tratamiento. Pero si está arriba de 200, mi paciente está con actividad de enfermedad, debo continuar. ¿Ok? La calprotectina solo para el seguimiento y la radiografía para ver que no haya cuadros de complicación como el megacolon tóxico. ¿A quiénes hago resonancia? A los pacientes que sospecho de estenosis y fístulas. ¿A quiénes son? Los pacientes con enfermedad de Crohn. Voy a hacer una enteroresonancia. ¿Okay? Aquí está, puede ocasionarnos lesiones tan graves como estenosis, nos puede ocasionar perforaciones, o nos puede ocasionar abscesos en la enfermedad. La colonoscopia es el patrón de oro, ¿para qué? Para ver cuánto de afección tengo y para tomar biopsias. En la colonoscopia, enfermedad de Crohn, patrón adoquinado en saltos, nunca seguido. En la colitis ulcerativa, continuo y circunferencia, afección de la mucosa. Es así como se ven las lesiones de la colonoscopia. Podemos tener patrones granulares, o patrones de fibrina con ulceración o lesiones en sacabocados. No hay un hallazgo típico de las enfermedades y siempre deben de ser biopsia. O lesiones extensas, circunscritas, que como ven no es un poli normal, ¿verdad? En mi tratamiento, lo que les decía, antiinflamatorio de luz, la mesalazina, en caso de la colitis ulcerativa, que lo podemos dar por vía oral o por vía de enemas, según dónde esté la afección. ¿Ok? Y si no me responde mi paciente, le vamos a añadir a este tratamiento antibióticos, que es el metronidazol vía oral, nunca endovenoso. Y si nuestro paciente no responde, va a cirugía. Colitis fulminante y megacolon tóxico va a cirugía. Los corticoides, siempre que mi paciente no vaya a responder al inflamatorio local, iniciamos prednisona 40 a 60 miligramos, que va a ir disminuyéndose de forma gradual. ¿Okay? Otros inmunomoduladores, lo que tenemos en Bolivia es la azatioprina, tenemos, mercaptopurina tenemos, metotrexate también, pero ciclosporina no, ya nos quedamos ahí. Podemos llegar hasta estos a los que no son respondedores al corticoide. Y en caso que no responda, pues, como les dije, es un ácido. ¿Ok? Y aquí algunos suplementos que deben dar a los pacientes y pues nada más. Dudas. Colitis, enfermedad inflamatoria intestinal. Hemos visto dos patologías grandes, súper resumidas. ¿Hay dudas? ¿Todo claro? El 22 de mayo me dicen que es el examen. Tenemos que terminar hígado hasta el 22 de mayo.